Listo. Esto es lo que teníamos la vez pasada. Bueno, pues nos regresamos a esta parte. Ya deben de tener ahí los ejercicios estos, que se los pasé sobre el chat. Son todos sobre las leyes de Kepler y son pues, más o menos sencillos. Entonces esto es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Pues para tener esta clase de aplicaciones, no hemos hecho muchos ejercicios de estas cosas. Y como les decía ya la siguiente, pues regresamos a la teoría de lagrangianos y demás. Bueno, estos dos primeros pues, tienen que ver con el movimiento de satélites. El primero es muy sencillo, dice calcula la rapidez de un satélite en órbita circular alrededor de la Tierra, ¿no? Y ahorita vemos un poco más de qué tipo de satélites son estos, ¿no? Bueno, cuáles son las características de estas órbitas. Entonces simplemente vamos a suponer que tenemos una órbita circular y queremos ver cómo podríamos encontrar la rapidez del satélite. Ok, entonces nos regresamos a lo que teníamos en la clase pasada. Vamos a necesitar estas cosas. Entonces déjenme retomarlas. Acuérdense que esta es la ecuación de la órbita, donde alfa pues, está dado por esto. L es el momento angular, la magnitud del momento angular por masa. K a la constante esta de la gravedad por la masa del planeta, en este caso del satélite. Esta es la excentricidad, dado en esos mismos términos. No, déjenme. Y aparte de esa, teníamos este resultado para el periodo, ¿se acuerdan? De la tercera ley de Kepler, ¿no? En términos del periodo, del cuadrado del periodo y el cubo del semieje mayor de la órbita elíptica. Entonces lo que quiero ahorita es tenerlas aquí a la mano para no estar moviendo tanto, entonces los voy a reescribir. Teníamos la ecuación de la órbita. ¿Qué más les he dicho que necesitamos? Bueno, los valores estos de alfa y de la excentricidad. Y junto con lo que teníamos de la ecuación para el periodo, creo que es todo lo que necesitamos por el momento. El periodo. O sea, la ecuación de la órbita pues era la primera ley de Kepler, ¿no? Y la del periodo pues, era la segunda. La tercera, acuérdense, no era una consecuencia de la conservación del momento angular, ¿no? Del hecho de que el radio vector entre el planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Entonces aquí teníamos la del periodo, ya en la forma más simplificada a la que habíamos llegado, era esta, ¿no? Bueno,
Entonces creo que esto es todo lo que necesitamos. Si no, pues ahorita vemos qué más. Ok. Entonces, para el primer ejercicio que dice que tenemos una órbita circular, si se acuerdan, eso estaba en términos, todo lo podemos calcular en términos de nuestra ecuación de la órbita, de acuerdo a la excentricidad. ¿Sí? Entonces todo esto está dado por esto de aquí. Bueno, aquí sí tengo que moverle y regresármelas para que se acuerden de esta parte. De esta figura donde estaban las distintas excentricidades que nos daban los distintos tipos de órbita, ¿no? Entonces, lo habíamos calculado pensando en la elipse, pero en realidad ahí teníamos, en la excentricidad están todos los casos de las posibles órbitas, ¿no? Entonces aquí tenemos una órbita circular, simplemente tenemos que la excentricidad es 0, ¿ok? Bueno, entonces esto es la primera condición que tenemos que poner ahí en nuestra ecuación de la órbita, que la excentricidad es 0. Muy sencillo. Entonces nos regresamos a la ecuación de la órbita. Acá. Si esto es 0, entonces tenemos simplemente que el radio de la órbita pues, es igual a alfa, ¿no? Esto que era al lado recto de la elipse, en el caso de la elipse, ¿no? Aquí pues, es el valor alfa, ¿ok? Entonces vamos a escribirlo así. Esto es para el ejercicio 1, entonces como la órbita es circular, la excentricidad es 0, entonces simplemente R es igual a alfa, que esto es igual al radio del círculo, o sea, lo que en el caso de la elipse, pues esta A sería el semieje mayor, en este caso es simplemente el radio de la órbita circular, que es igual a alfa, y que es igual a estas cosas de ml cuadrado sobre k. ¿Ok? Bueno, acuérdense que L es el momento angular por masa, la magnitud del momento angular entre la masa, aquí la masa no es la del planeta, entonces es la masa del satélite, o sea, aquí estamos hablando de la órbita del satélite, ¿no? Todos los resultados obviamente son los mismos, simplemente eh, acá esto que sería la masa del Sol, pues ahora va a ser la masa de la Tierra, y este sería el periodo del satélite, ¿no? Simplemente eh, reasignamos los términos de acuerdo al problema que estamos resolviendo. Todo lo que encontramos pues es válido, obviamente. Bueno, acuérdense que el momento angular lo habíamos definido como este vector de R cruz P, que esto va igual a R cruz MB. Y en el caso de la órbita circular, entonces esto era más sencillo. Si tenemos un círculo, la velocidad pues siempre es tangente a la trayectoria circular y el radio pues siempre es perpendicular a, ortogonal a la velocidad. Es decir, pues ahí estaría el radio. Bueno, está medio feo mi dibujo. Ahí está mejorcito. Esto de aquí, pues es el radio. Uy.
Esto de aquí es la velocidad. Para la órbita circular, pues estos siempre son perpendiculares. En el caso de la órbita elíptica, pues son perpendiculares nada más en el punto en el punto mínimo de la distancia mínima y de la distancia máxima, ¿no? Lo que habíamos llamado el perihelio y el afelio para el caso del Sol. En el caso de satélites y lunas y demás, creo que eso se le llama el perigeo y el apogeo, ¿no? Ahorita vemos. En el caso de la órbita circular, pues siempre son perpendiculares estos dos. Entonces la magnitud de esto, uy, la magnitud de esto es simplemente la magnitud de R por P por el seno del ángulo entre ellos, o sea, la magnitud del producto cruz común y corriente, y el ángulo pues es 90 o pi medios, entonces siempre es 1, en este caso de la órbita circular, ¿no? Entonces podemos poner así. Magnitud del radio, magnitud esto lo podemos ver como vector también. Magnitud del radio, magnitud del momento, por el seno del ángulo entre los dos, que es pi medios, y entonces pues esto vale 1. Esto de aquí sería la magnitud de lo que definimos como el momento angular, ¿no? Acuérdense de eso. Entonces le quito la rayita de vector simplemente para indicar la magnitud. Dividido entre la masa es esto justo que llamamos la L esta minúscula. Entonces nos queda simplemente mb. Muy sencillo. ¿Ok? Nos regresamos acá. Y esto lo sustituimos aquí. Perdón, aquí me falta. Aquí lo tengo mal. No es mb, esto es rb. Dividí entre m. Dividí entre m y me queda nada más r por b, ¿no? Pues r es r por b. Ahora sí. R por b lo sustituimos aquí. Y entonces el radio de nuestra órbita circular lo podemos escribir como m r cuadrada b cuadrada entre k. Y acuérdense que k, voy a poner acá, aquí me faltó poner k, era simplemente la constante gravitacional, la constante de la gravitación universal, por la masa del Sol, la masa grande, digamos, por la masa del planeta, la masa pequeña, que en este caso sería la masa del satélite, ¿no? Entonces, eso lo ponemos aquí. Y fíjense entonces, cancelamos la masa del satélite, nos queda simplemente r cuadrada b cuadrada entre g por la masa de la Tierra, que es en este caso, ¿no? Nos interesa aquí, bueno, nos pedían calcular la rapidez, o sea, simplemente hay que despejar esto, ¿no? Esto le estoy llamando velocidad, en realidad es rapidez porque es b punto b, ¿no? O sea, el vector velocidad al cuadrado, simplemente la magnitud al cuadrado, que es la rapidez. Entonces lo despejamos de aquí. Y nos va a quedar, bueno, de acá de una vez podemos, bueno, vamos a dejarlo así. Nos va a quedar G por la masa, que en este caso sería la masa de la Tierra, es lo que estamos considerando, por R,
dividido entre r cuadrada, entonces nada, nos queda una r abajo. Y la raíz cuadrada, ¿no? Tomamos la raíz cuadrada positiva. Y ya está, entonces de aquí lo podríamos calcular sin mayores problemas. De hecho, lo podemos simplificar un poco más o ponerlo de otra forma, que a veces es más sencilla de utilizar. Si recordamos que la fuerza de gravedad en magnitud es justo G por M pequeña, entre R al cuadrado, cerca de la superficie de la Tierra. Esto es lo que llamamos el peso, ¿se acuerdan? mg. Entonces, cancelamos esto. Podemos poner G, o el producto Gm entre R. Sí, más fácil así. Bueno, perdón, aquí está R, la tengo que poner como, para no confundirlos, esta sería el radio de la Tierra, ¿no? Estamos hablando de cerca de la superficie de la Tierra, no confundirlos acá con este radio de la órbita circular. Lo podríamos poner así, ¿no? Gm entre R cuadrado igual a G. Y entonces, pues por ejemplo, este producto que aparece acá de G por M, pues lo podemos poner como G por R cuadrado. Y entonces nos quedaría así G, R cuadrada. Acuérdense que la R mayúscula es el radio de la Tierra. La R minúscula es el radio de la órbita circular. Todo esto con raíz. Y entonces, si tenemos lo que conocemos como una órbita baja, o sea, un satélite que no esté muy lejos de la superficie de la Tierra, una órbita circular baja, pues podemos tomar esta aproximación de voy a ponerlo por acá, aunque ya está aquí medio atiborrado todo, para una órbita baja. El radio de la órbita, pues lo aproximamos justo al radio de la Tierra, ¿no? ¿Okay? Entonces, con esta aproximación, esto de aquí nos quedaría así, simplemente G. Este lo tomamos como el radio de la Tierra, y entonces queda nada más G por R, ¿no? Mucho más fácil. Y entonces con estas aproximaciones ya podemos calcular cuál sería la rapidez, ¿no? Bajo estas condiciones, una órbita circular baja donde podamos meter esta aproximación que no meta mucho error. Entonces directamente así encontramos la velocidad y de hecho pues, aquí podemos calcular el número, ¿no? Completamente. La rapidez sería tomando el valor de siempre de G de 9.8 metros por segundo al cuadrado. El radio de la Tierra, pues ese es un dato que hay que buscar. En promedio es de... ya lo tenía aquí a la mano. 6, vamos a tomarlo de una vez en metros. 6.4 por 10 a la 6 metros. ¿Ok? Entonces simplemente hacemos esa multiplicación, le sacamos raíz cuadrada y esto debe de darles
más o menos 7.920 metros por segundo. O sea, vayan checando nomás estos números que estén bien. Lo que sería aproximadamente unos 8 kilómetros por segundo. Bastante rápido, obviamente, ¿no? Bastante rápido sería la rapidez de un satélite en una órbita circular baja, ¿no? O sea que no está muy lejos de la superficie de la Tierra. No sé cuál sea el dato de la estación espacial, pero debe ser algo parecido a esto, ¿no? La estación espacial debería andar por acá. Esta sería la rapidez, ¿no? La rapidez lineal, o sea, sería esta velocidad acá con la que está recorriendo la órbita, ¿no? Bastante rápido. Más o menos debería ser algo parecido. Me acuerdo que alguna vez vi una película donde alguien, un astronauta, no me acuerdo quién, pero tienen algún tipo de accidente en la estación espacial y se agarran se aferran a un satélite que va ahí pasando, algo así, ¿no? No sé si ustedes lo hayan visto. Pues eso sería como un choque a esta velocidad, ¿no? Más o menos, de 8 kilómetros por segundo para un satélite de estas características. Bueno, ok. Entonces lo más seguro es que pues, el astronauta lo hubiera hecho papilla, ¿no? En vez de poder sujetarse. Ok, entonces ya está. Siguiendo con esta idea de los satélites, justo estos satélites que tienen órbitas circulares, por lo general tienen estas órbitas circulares en el plano ecuatorial de la Tierra, se encuentran a cierta altura sobre la Tierra, de manera que permanecen siempre sobre el mismo punto, o sea, siempre están apuntando a la misma región de la Tierra y por lo tanto se les llama geosincrónicos. Satélites geosincrónicos. ¿Ok? Entonces ahora vamos a encontrar cuál sería la altitud de una órbita de este tipo, ¿no? Una órbita geosincrónica. Entonces aquí lo que necesitamos es justo ¿cuál es la condición que necesitamos? Que permanezcan siempre apuntando al mismo punto en la Tierra, a la misma región de la Tierra. Y entonces lo que necesitamos es que el periodo con el que están orbitando pues sea igual al periodo de la Tierra, ¿no? Al periodo orbital de la Tierra. Entonces vamos a poner esa condición. Bueno, no se acuerdan así entonces de esto, ¿no? Necesitamos encontrar la altitud de la órbita. Esta es la incógnita, ¿no? Esto es lo que tenemos que encontrar. ¿Cuál es la altitud de la órbita? La condición es que sea geosincrónica y entendemos por geosincrónica que siempre está apuntando hacia la misma región. La órbita es circular. Entonces tomamos esto mismo de la órbita circular. Aunque es posible que ni siquiera necesitemos esto de la órbita circular. Acá lo que necesitamos entonces involucra el periodo, ¿no? Entonces vamos a usar esta ecuación, la del periodo. Entonces, esto es para el ejercicio 2. Tenemos que el cuadrado del periodo es 4pi cuadrado por a al cubo entre la constante de gravitación universal por la masa del Sol, o en este caso del planeta. ¿Ok? Acuérdense, esto es el semieje mayor de la órbita
elíptica. En este caso, si estamos en una órbita circular, pues esto simplemente se convierte en el radio de la órbita. Entonces, pues podemos ponerle R nada más para tenerlo ahí presente. Sería nuevamente el radio de nuestra órbita circular. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a calcular primero el periodo de rotación de la Tierra. Necesitamos que el periodo de la órbita, que este periodo de la órbita sea el mismo que el periodo de rotación de la Tierra, de manera que siempre esté apuntando al mismo punto, ¿no? O sea, tenemos a la Tierra y tenemos por acá nuestro satélite. Este pues va a estar orbitando también acá en una órbita circular. Y lo que queremos es que siempre esté apuntando hacia la misma región de la Tierra. Entonces, el periodo de su órbita circular pues tiene que coincidir con el periodo de rotación de la Tierra, ¿no? Vamos a calcular ese primero, nada más cuánto sería el tiempo en segundos. Entonces vamos a ponerle el periodo de rotación de la Tierra. Vamos a llamarle T mayúscula. Entonces, eso es un día, pero lo quiero cambiar simplemente a segundos, ¿no? Para poner todo en las unidades del sistema internacional. No estar ahí cambiando los valores de las constantes y demás. Entonces, pues sabemos que los días pues los cancelamos con horas. Un día tiene 24 horas. Y luego cancelamos las horas. Una hora tiene 60 minutos y 60 minutos tiene 60 segundos, o sea, son 3.600 segundos, ¿no? Esta es simplemente una conversión para pasar el periodo de rotación a segundos, ¿no? Entonces aquí ya cancelamos días, cancelamos horas y nos queda en segundos. Simplemente hay que multiplicar 24 por 3.600 y eso queda aprox 8.64 por 10 a la 4 segundos, ¿no? Como les digo, ustedes vayan checando todos estos cálculos. Bueno, ya tenemos el periodo de rotación. ¿Ok? Este lo igualamos al periodo de la órbita, o sea, queremos que esta T mayúscula sea igual a tau. ¿Ok? Este es el periodo de rotación. Queremos que ese sea justo igual al periodo de la órbita para que el satélite pues, siempre esté apuntando a la misma región. Entonces simplemente sustituimos acá. Y lo que queremos es encontrar el radio, ¿no? O sea, lo que nos pedía acá, siempre hay que tener presente que es lo que nos están pidiendo. Lo que queremos es encontrar la altitud de la órbita geosincrónica, o sea, justo el radio de la órbita, porque la altitud sobre la Tierra es lo que vamos a llamar el radio de la órbita, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces sustituimos aquí el periodo de rotación de la Tierra y despejamos el radio, es lo que necesitamos.
sea, tenemos t cuadrada igual a 4pi cuadrada, r cúbica entre gm, y vamos a despejar la r pequeña, que es el radio de la órbita. Entonces r cúbica es gmt cuadrada entre 4pi cuadrada. Y entonces simplemente le sacamos la raíz cúbica a esto, ¿no? gmt cuadrada 4pi cuadrada a la 1/3. Y ya, el resto pues es sustituir los datos y sacar el numerito. Necesitamos el valor de G, la constante de gravitación universal. Esa la pueden buscar en internet, buscar en las tablas. Esa tiene un valor en el sistema internacional de 6.673 por 10 a la menos 11 newtons por metro sobre kilogramo al cuadrado. ¿Okay? Es el valor de la constante de gravitación universal en el sistema internacional. Luego necesitamos la masa del objeto grande, en este caso es la Tierra, ¿no? Simplemente necesitamos la masa promedio de la Tierra, que también es un dato que pueden buscar. Esto vamos a tomarlo como 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. Ahí está la masa de la Tierra. Y luego necesitamos justo el periodo al cuadrado, que es el que acabamos de encontrar antes, de 8.64 por 10 a la 4. Vamos a ver si cabe aquí. Segundos, y esto está al cuadrado. Dividimos todo entre 4pi cuadrado y le sacamos la raíz cúbica todo. Entonces todo esto está elevado a la 1/3, ¿no? Pues hagan toda esa cosa y si todo está bien, nos debe de salir 4.23 por 10 a la 7 metros. Ok. Bueno, y acá todavía entonces podemos relacionar este radio con la altura y radio de la Tierra de esta forma. Vamos a ponerlo así. R debe ser igual a H más el radio de la Tierra, ¿no? O sea, de hecho aquí entonces en el dibujo se los puse mal. Vamos a corregirle aquí. O sea, esto sí es lo que queríamos H. Pero esto esto es el de aquí a aquí, pues este es el radio de la Tierra. Y R más H es el radio de la órbita circular, ¿no? O sea, pues está escrito y dibujado como debe de ser. O sea, desde el centro de la Tierra hasta acá, eso sería el radio de la órbita circular. Entonces es lo que tenemos acá. Lo que encontramos es esta R, todo esto. Este es el radio de la Tierra y lo que queremos es justo la H, la altura
sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Así ya se entiende mejor. Y esto es lo que puse aquí entonces. R es igual a H más el radio de la Tierra. Y lo que nos estaban pidiendo era justo H, entonces nada, lo despejamos de aquí, ¿no? Aquí puse una E nada más de costumbre de R, pero bueno, vamos a tomar la R mayúscula simplemente como el radio de la Tierra, ¿no? Entonces es R menos R, y ya no sé qué hacer la resta. Teníamos lo que habíamos encontrado de 4.23 por 10 a la 7 metros menos el radio de la Tierra en promedio, ya se los había puesto, ¿no? 6.37 les había dicho, creo, sí. 6.37 por 10 a la 6 metros, ¿no? Hacemos esta resta, nos queda 3.59 por 10 a la 7 metros. Ahí está. Entonces, la altura a la que está, incluso también podríamos calcular la rapidez, ¿no? Ya, con esto basta. Aproximadamente 3.6 por 10 a la 7, ¿no? Metros. Es la altura a la que debe de estar para tener un satélite geosincrónico que tenga una órbita circular y que siempre esté apuntando a la misma región de la Tierra. Listo, ¿no? Bueno. Ya está ese, entonces vámonos al siguiente. El 3. Dice, considera una nave espacial en una órbita elíptica alrededor de la Tierra. En el perigeo se encuentra a 400 kilómetros de la superficie de la Tierra, mientras que en el apogeo se encuentra a 4.000 kilómetros. Entonces, creo que sí está bien como les decía, ¿no? El perigeo es el punto más cercano de la órbita y el apogeo es el más lejano, ¿no? Para el caso de satélites y lunas y demás, ¿no? Cuando estamos hablando del Sol, a este se le llama el perihelio y el afelio, ¿no? Helios de Sol, pero es la misma cosa físicamente, ¿no? Solo tiene distintos nombres. Bueno, pues aquí hay que encontrar varias cosas. El periodo de la órbita. Usando conservación del momento angular, encuentra la tasa de sus rapideces en el perigeo y en el apogeo. Y usando conservación de la energía, encuentra su rapidez también en el perigeo y en el apogeo. Bueno. Entonces, lo primero que nos piden es el periodo de la órbita. Necesitamos otra vez la ecuación del periodo, ¿no? Vamos a usar esta misma. Necesitamos la ecuación del periodo. Entonces, simplemente lo vamos a escribir acá directo. Entonces, este es el 3, el inciso A. Tenemos que el periodo al cuadrado es 4pi cuadrado al cubo entre G por M. De una vez le sacamos la raíz cuadrada, ¿no? Porque lo que queremos es justo el periodo. Entonces, si se fijan, pues
estos datos los tenemos, ¿no? Obviamente, esta es la masa de la Tierra, este es el valor de la constante de la gravitación universal. No nos hace falta esto, el valor del semieje mayor de la órbita elíptica. Aquí sí estamos en una órbita elíptica. Entonces funciona una nave espacial en una órbita elíptica. Entonces, si ya conocemos el valor del semieje mayor de la órbita elíptica, pues es nada más sustituir aquí y ya tenemos el periodo, ¿no? Que es lo primero que nos pide. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos aquí para encontrar esto? Voy a ponerlo así. Ahí está nuestra órbita elíptica, ¿no? Entonces vamos a suponer que vamos a poner aquí a la Tierra en uno de los focos, y entonces acá está, este punto sería el que les dije, el perigeo, es el más cercano, ¿no? Sí, pues se me olvidan esos nombres. Esto es lo que vale, bueno, ahorita le ponemos el valor. Vamos a ponerle RP del radio del perigeo. Y este punto de acá, pues es donde está más lejos. Este sería el apogeo, ¿no? RA. Antes no, déjenme checar si están bien los nombres. Acá teníamos 400, es más chico que 4000, entonces este es el perigeo, es cuando está más cerca, ¿no? Y el otro es el apogeo. Entonces parece que está bien. Este es su pez del perigeo cuando está más cerca y el apogeo cuando está más lejos, ¿no? O sea, y acá está nuestro satélite. Digo, nuestra nave espacial en este caso, ¿no? Entonces supongo que esa cosa ahí es la nave espacial. Bueno. ¿Qué necesitamos entonces? 2 veces el valor del semieje de la elipse, pues va a ser igual a la suma de estos dos, ¿no? Para empezar, 2 veces A, pues va a ser igual a RA más RP. Y eso también lo podemos relacionar con las alturas, porque aquí los datos que nos dan son las alturas, ¿no? Entonces tengan cuidado con esto. O sea, 400 kilómetros de la superficie de la Tierra, o sea, lo que nos están dando es las alturas, entonces tenemos que poner algo como lo del ejercicio anterior, tomar en cuenta el radio de la Tierra. Lo que nos están dando es esta altura, ¿no? Sobre la superficie de la Tierra, pero tenemos que tomar en cuenta también el radio de la Tierra, porque la órbita la estamos tomando desde el centro de la Tierra, ¿no? Entonces aquí mi dibujo pues está feo porque no puse aquí la Tierra, la puse aquí nada más como un punto, pero es la misma idea del dibujo anterior, ¿no? Simplemente para que lo tengan ahí en cuenta. Aquí tendríamos que poner esto es igual a para el apogeo, pues se va a hacer igual al radio de la Tierra más la altura que nos están dando para el apogeo. Vamos a ponerle H sub A. Y el radio del perigeo pues va a ser igual al radio de la Tierra más la altura sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Vamos a ponerle HP, ¿ok? Entonces, espero que se entienda aquí eso. Aquí esto ya lo puse muy chiquito, pero es esta misma idea que les decía aquí, ¿no? Justo estas son las R's del perigeo y del apogeo.
lo que nos dan son estas H's para el perigeo y para el apogeo, entonces hay que tomar en cuenta también, en cada caso, el radio de la Tierra. Entonces lo escribimos así. Y de aquí ya podemos despejar A, ¿no? Porque ya conocemos, o sea, estos son datos que tenemos. Y este es el radio de la Tierra, que es un dato que buscamos, ¿no? Entonces nos queda que, bueno, 2A pues va a ser igual a 2R más HA más HP. Y entonces A va a ser igual a R más HA más HP sobre 2. Y ahora sí, ya nada más sustituimos. Entonces, el radio de la Tierra, quedamos que es de 6.37 por 10 a la 6 metros, más la suma de estas dos cosas, que ya se me olvidó cuánto era, 400 kilómetros y 4.000 kilómetros, ¿no? Entonces vamos a ponerlo como 400 por 10 a la 3, para tenerlo todo en metros, más 4.000 por 10 a la 3 metros sobre 2. Bueno, entonces simplemente chequemos esto en la calculadora. Y esto da 8.57 por 10 a la 6 metros. Ya está, ¿no? Entonces, bueno, ya está el valor de A. Ahora simplemente hay que regresarnos aquí, sustituir, y ya, aquí ya no hace sustituir y obtener el numerito, ¿no? Eso nos da directamente el periodo de la órbita elíptica. Entonces, nada más vamos a sustituir los números. Bueno, tengo que moverle aquí. Entonces vamos a poner esto es 4pi cuadrada por el valor de A, 8.57 por 10 a la 6 metros al cubo, este es el que acabamos de encontrar, entre la constante de gravitación universal, 6.67 por 10 a la menos 11, toda esta cosa, newtons metros entre kilogramo cuadrado, por la masa de la Tierra, ¿no? Ese dato ya lo teníamos, sí, aquí está, 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. Todo esto le sacamos raíz cuadrada. Y esto da 7.9 por 10 a la 3 segundos. Bueno, de hecho lo podríamos haber aproximado a 8 por 10 a la 3 segundos. 8 kilosegundos, 8.000 segundos, ¿no? Todo es lo mismo. Ya está. Es el periodo, es el tiempo, acuérdense, en el que tarda para dar una vuelta, ¿no? Una sola vuelta. Entonces a nuestra nave espacial, dar una vuelta en esta órbita elíptica le lleva este tiempo. Ahí está el periodo. Listo, vamos con lo que sigue. Usando conservación del momento angular, encuentra la tasa de sus rapideces en el perigeo y en el apogeo. Ok, aquí entonces
Acuérdense que el momento angular se conserva, ¿no? Independientemente del tipo de órbita, si es circular o es elíptica o parabólica, lo que sea. Vimos la vez pasada que en general para un campo de fuerza central el momento angular se conserva. Ahora, es mucho más fácil calcularlo para cuando tenemos órbitas circulares, porque, como vimos aquí, porque en este caso la magnitud pues, es simplemente R por B, ¿no? Por M, si es que el radio y la velocidad son perpendiculares. En el caso de las órbitas elípticas, pues no siempre son perpendiculares a la velocidad, obviamente, pero justo en el perigeo y en el apogeo, pues sí, ¿no? Lo cual es bueno para nosotros, porque entonces es fácil aquí calcularlo, ¿no? ¿Sí? O sea, justo aquí en estos puntos, en el apogeo y en el perigeo, digamos que está recorriendo la órbita así en este sentido, contrario a las manecillas del reloj. Entonces, justo aquí en el apogeo, pues la velocidad iría para acá, que sería perpendicular al radio, ¿no? Para el apogeo, para el perigeo, pues sería igual, pero en el sentido opuesto, ¿no? Ahí está, que también sería perpendicular al radio. Entonces, en estos dos puntos podemos calcular, podemos tomar la magnitud del momento angular, justo como ya lo habíamos encontrado para el caso circular, que era esta de R por B, ¿no? ¿Sí? R por B por M, o podemos tomar simplemente el momento angular por unidad de masa. Aquí no importa, pero vamos a tomar o este resultado, ¿no? RMB, que se cumple aquí justo para esos dos puntos del perigeo y el apogeo. Bueno, entonces vamos con este inciso B. Entonces, por la conservación del momento angular, en estos dos puntos, en el perigeo y el apogeo, tenemos en magnitud, o sea, nos interesa la magnitud del momento angular, MRABA, o sea, el radio y la velocidad del apogeo, pues va a ser igual a MRP, BP, el radio y la velocidad en el perigeo. Las masas, pues como es la misma masa, la de la nave, pues se cancela. Y entonces lo tenemos así, ¿no? RA por BA es igual a RP por BP. Y lo único que nos pedían era qué cosa, el cociente de las velocidades, ¿no? Del perigeo y el apogeo. Entonces lo podemos escribir como BP entre BA. O sea, simplemente se lo paso para acá, pues va a ser igual a RA entre RP, ¿no? Y aquí no importa cuál, o sea, lo pude haber puesto al revés, BA entre BP, es lo mismo, ¿no? Nada más queremos ver el cociente. Y como estos ya los conocemos, bueno, no los conocemos, pero los podemos calcular. Acuérdense que R es igual al radio de la Tierra más H, la altura sobre la superficie de la Tierra para cada uno de los dos. Ya nos lo sustituimos aquí y nos da el cociente que estamos buscando, ¿no? Entonces vamos a sustituir. Esto es igual a 6.37 por 10 a la 6 metros más la altura. El de la eran los
4.000 kilómetros, vamos a ponerlo 4 por 10 a la 6 metros, ¿no? Y el otro entonces será 6.37 por 10 a la 6 metros. Nuevamente el radio de la Tierra más la altura sobre la superficie en el perigeo. Entonces estos serán 4 por 10 a las 5 metros. Y ya, nada más hacemos la suma y el cociente. Y esto nos queda 1.53, ¿no? Algo así. Chequenlo. Sin unidades, porque pues, esto es un cociente, ¿no? De rapideces, entonces nos queda sin unidades. Si lo hemos puesto al revés, pues nos queda menor que 1, ¿no? O sea, la velocidad en el perigeo es mayor que en el apogeo, ¿no? La rapidez. Que es lo que esperaríamos, ¿no? En este punto va más rápido que en este punto. Como ya habíamos visto también cuando vimos la tercera ley de Kepler de las radios, áreas iguales en tiempos iguales, ¿no? Bueno, ya está ahí. Y vamos con el inciso C. Ahora usando conservación de la energía, encuentra las rapideces en cada uno de los puntos, en el perigeo y en el apogeo. Bueno. ¿Qué hacemos aquí? Tenemos que aplicar conservación de la energía. Entonces, acuérdense de eso, simplemente es la energía total es una constante, entonces la energía en los dos estados es la misma, ¿no? En este caso, los dos estados son el apogeo y el perigeo, ¿no? Los dos puntos. Y tenemos que poner la suma de todas las energías posibles. Entonces vamos a ponerlo así. Por conservación de la energía. La energía cinética más la energía potencial en el apogeo. Vamos a ponerlo así. EK de, bueno, mejor así, más U. Y aquí lo único que tenemos es energía potencial gravitacional. No tenemos resortes ni ninguna otra cosa. Entonces es la energía potencial gravitacional. Esto en el apogeo, la energía total en el apogeo tiene que ser igual a la suma de las energías cinética más potencial en el perigeo, ¿no? Por eso el subíndice P. Entonces esto es simplemente de conservación de la energía. Y luego pues nada más ponemos las expresiones para cada una de estas cosas, ¿no? Entonces acuérdense, la energía cinética es simplemente un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Aquí tenemos que poner la del apogeo. Ya vimos que no son iguales. Están relacionadas de esta forma, ¿no? Más la energía potencial gravitacional. Esa no la hemos visto en clase, pero acuérdense que les puse, que les dije que leyeran esa parte. Se puede calcular haciendo la integral de la fuerza de gravedad de Newton. Muy sencillo. Si se acuerdan de esa parte, entonces aquí les quedaba simplemente menos G, el producto de las masas, o sea, parecido como la fuerza, pero esta nada más va como el inverso de la distancia, ¿no? ¿Se acuerdan? Ponemos M entre R, ¿no?
que nos queda nada más, acuérdense que la fuerza va como el inverso del cuadrado de la distancia. Cuando integramos con respecto a R, pues nos queda nada más como un inverso de R. Acuérdense que la integral nos da la energía potencial, ¿no? Porque es una fuerza conservativa la gravedad. Bueno, si no se acuerdan de esto, chequenlo en la parte esa que les dejé leer. Esta es la energía potencial gravitacional general, ¿no? Y se acuerdan que les pedí que verificaran que esto se reduce simplemente a mgy cuando estamos cerca de la superficie de la Tierra, ¿no? Eso ahorita no lo necesitamos, no lo vamos a hacer. Entonces simplemente tenemos acá la energía potencial gravitacional en el apogeo. Entonces acá tenemos que ponerle el radio del apogeo. Y esto lo igualamos a lo equivalente del perigeo, ¿no? Medio de la masa, la velocidad del perigeo, al cuadrado, menos g, m entre el radio del perigeo. Bueno, entonces tenemos toda esta cosa. Para empezar, pues la masa de la nave no pinta, ¿no? Aparece en todos los términos, entonces la cancelamos de la ecuación. Y pues luego nada más es acomodar las cosas. Lo que necesitamos son las velocidades. Entonces podemos... Y vamos a tomar bp al cuadrado. Bueno, multiplicamos todo por 2 para quitarnos este medio de aquí. Multiplicamos todo por 2. Entonces vamos a tomar, ¿cuál era la mayor? bp, ¿verdad? Sí. Vamos a tomar esta, más para usar esta relación aquí. Entonces, bp al cuadrado menos ba al cuadrado. Entonces tengo esta, paso esta restando. Tiene que ser igual a menos... Bueno, vamos a meter menos g dos veces, porque multipliqué por el 2, la G y la M mayúscula las factorizamos. Uno entre RA menos 1 entre RP, ¿no? ¿Están de acuerdo? Nada más chéquenlo, que esté bien. Entonces este lo pasé para acá. Esta factorizo el GM con el 2. Esta tiene menos, esto lo paso para acá, queda más, ¿no? Parece que está bien y podemos meter nada más el signo menos. Aquí de una vez. Entonces BP cuadrado menos BA cuadrado es 2 veces GM 1 entre RP menos 1 entre RA. Ya casi, ahora lo único que necesitamos es poner la relación, o sea, esto de acá ya lo conocemos, ¿no? Estas de aquí no, pero sabemos que del inciso anterior, BP entre BA es igual a 1.53, o sea, tenemos una relación entre las dos velocidades. Podemos poner BP igual a 1.53 por BA. Entonces, como BP es 1.53 por BA. Entonces, (1.53 al cuadrado por BA al cuadrado menos BA al cuadrado es igual a todo esto, ¿no? Y ahora sí podemos despejar la velocidad en el apogeo. Ya que tenemos esta, pues nos regresamos a esta de acá.
bueno, esta de aquí que ya había escrito, ya tenemos la velocidad en el perigeo, ¿no? Entonces ya, aquí está resuelto, bueno, aquí ya nos falta despejar y meter, sacar el numerito, ¿no? Ok. Eh, pues vamos a hacerlo rápido. Entonces, b al cuadrado, bueno, ya voy a quitarle el cuadrado, va a ser igual a, factorizamos acá, entonces nos queda 1.53 al cuadrado menos 1, y eso pasa dividiendo a todo lo que ya teníamos, ¿no? 2 GM 1 entre RP menos 1 entre RA, y a todo esto le sacamos la raíz cuadrada. Ok, el resto es simplemente meter los números. Bueno, vamos a ponerlos nada más para no dejarlo así inconcluso. Y ya si quieren lo que hagan con calma después. Este es 2 por la constante esta, que ya no sé cuánto vale. 6.67 por 10 a la menos 11, ¿no? Entonces, por metro entre kilogramo al cuadrado. Por la masa de la Tierra, que quedamos que era aquí, 5.97 por 10 a la 24 kilogramos. Y bueno, aquí ya no cabe, lo voy a poner acá abajo. Por 1 entre el radio del perigeo, que es esta suma de acá, ¿no? No, la de abajo. Esta suma de acá. Esa suma creo que no la había puesto en uno solo, entonces bueno, vamos a ponerle una vez 6.37 por 10 a la 6 más 4 por 10 a la 5. Entonces nos da 6.77 por 10 a la 6 metros. Suponiendo que esté bien. Entre el radio del apogeo, entonces hay que hacer la suma de acá arriba. Todo esto de aquí. 6.37 por 10 a la 6 más 4 por 10 a la 6. 10.4, vamos a ponerle. Por 10 a la 6 metros. Y todo esto está a la 1,5. Entonces aquí es medio latoso estar haciendo todo esto, sacar estos numeritos, pero ya es algo directo, ¿no? Ya es sencillo. Bueno, creo que yo ya tenía el dato final. Si todo está bien, entonces esto debería de dar 5.51 por 10 a la 3 metros por segundo. Bueno, y ya teniendo esa, pues simplemente la multiplican por 1.53 y eso nos da la velocidad en el perigeo.
La velocidad en el perigeo queda entonces 8.43 por 10 a la 3 metros por segundo. Y ya está, entonces, ¿no? Entonces es ligeramente mayor la rapidez en el perigeo que en el apogeo. La dirección, pues aquí no importa mucho, depende del sentido de cómo está orbitando, ¿no? Así como lo dibujé aquí, pues aquí iría para acá sobre el plano de la elipse, ¿no? O sea, no es que esté perpendicular, sino es sobre el mismo plano de la elipse. Iría hacia acá, con esa rapidez de 8.43 por 10 a la 3 metros por segundo. Y en el apogeo, pues va en el otro sentido, sobre el mismo plano de la elipse, con esa rapidez de 5.5 por 10 a la 3 metros por segundo. Y ya está. De hecho, podemos hacer otro cálculo para ver cómo podemos utilizar estas velocidades en el apogeo, en el perigeo, para hacer como un efecto de resortera, si es que queremos sacarla de esta órbita elíptica. Y eso es lo que hicieron, por ejemplo, para mandar gente a la Luna, ¿no? Utilizar acá en el perigeo para que aquí aumentar la velocidad. O sea, encender aquí los motores para que llegue acá a la Luna en el apogeo. Bueno, algo así. Lo voy a checar bien y si lo vemos después o les dejo una parte en la tarea. Ok. Entonces, ya está. El 3. Vamos con el último. Acá simplemente tenemos que eh, una masa m, o sea, esta partícula de masa m se encuentra a una distancia x de un anillo de masa m mayúscula y radio r. ¿Okay? Muestra que la fuerza gravitacional sobre la masa pequeña, debido al anillo, va hacia adentro del eje, o sea, iría hacia acá, y tiene esta magnitud. ¿Ok? Entonces aquí se ve medio feo, pero en realidad es sencillo si utilizamos la simetría del problema, ¿no? Por ejemplo, pues aquí tenemos, bueno, tenemos que esta distancia es x y tenemos aquí el radio r. Entonces, por ejemplo, si tomamos la distancia, esta distancia de aquí, del anillo a nuestra masa m, podríamos calcular la fuerza que hace un pedacito de masa del anillo, que entonces estaría separado esta distancia. ¿Ok? O sea, podríamos considerar acá un pedazo aquí del anillo, vamos a llamarle esto un pedacito de masa de m. Todo el anillo tiene masa de mayúscula, entonces ahí tenemos un pedazo de masa de m, ¿no? Le llamamos una diferencial de masa. Entonces podríamos calcular, esto nos va a dar una fuerza, podemos poner como una diferencial de fuerza, y luego integramos para todo el anillo, ¿no? Y ya está. ¿Ok? Y de hecho aquí esta parte, la distancia que separa a dm de la m minúscula, pues es simplemente r cuadrada más x al cuadrado, ¿no? Bueno, esta sería la distancia al cuadrado, la distancia es con raíz al cuadrado, como aparece en la fuerza de gravedad, pues le quitamos la raíz. ¿Ok? Pero incluso podemos hacer más, ¿no? Porque este de acá, o
sea, si tomamos un pedazo simétrico a este, que esté acá, entonces vamos a tener acá algo totalmente análogo, ¿no? Desde acá por abajo. Tomamos aquí el mismo pedazo de masa dm. Y esto pues también es x cuadrada más r al cuadrado con raíz cuadrada, ¿no? Entonces, estos van a producir unas fuerzas, cada uno de ellos, que van a ir en esta dirección, ¿no? O sea, déjenme pintarlo aquí. Por ejemplo, esta fuerza. Y algo completamente simétrico por abajo, ¿no? Esta fuerza. Ok, o sea, la fuerza de gravedad es una fuerza de atracción, entonces este pedacito de masa del anillo va a atraer a esta partícula de masa m con una fuerza que va dirigida sobre la línea que los une hacia acá, ¿no? Y esta de acá, pues como es totalmente simétrica, va para acá. ¿Y de aquí de qué nos sirve esto? Que si vemos las componentes de estas df, pues aquí esto lo podemos llamar una fuerza df, eh, las componentes verticales se cancelan, ¿no? O sea, esto lo podemos poner, va a tener una componente vertical y una componente horizontal. Y esta de acá abajo, pues también tiene una componente vertical y una componente horizontal que es exactamente la misma, ¿no? Las componentes verticales se cancelan. Nos va a quedar nada más esta que va dirigida hacia acá. Y eso lo estoy haciendo aquí para estos dos, pero es fácil visualizar que si tomamos cualquiera dos puntos opuestos en el anillo, vamos a tener una situación como esta, ¿no? Donde vamos a cancelar las componentes verticales, digamos, y nada, nos va a quedar una parte radial, ¿no? Para cualesquiera dos partes que tenemos aquí simétricas en el anillo. Entonces, de aquí de entrada, eso nos dice que la fuerza pues va a ir justo en la dirección radial hacia adentro, ¿no? Como decía acá. Ya nada más tenemos que ver entonces esto de la magnitud. ¿Ok? Bueno. Entonces, pues simplemente escribimos esta. Voy a ver si aquí lo puedo hacer de una vez. Escribimos esa diferencial de fuerza como pues, la constante de gravitación universal por la masa de la partícula pequeña por nuestra diferencial de masa entre el cuadrado de las distancias que la separa. Ahí está, ¿no? O sea, le quito la raíz cuadrada porque queremos el cuadrado, como aparece en la fuerza de gravitación universal. Aquí está nada más la pura magnitud, por eso no le pongo menos ni nada. Ya quedamos que esta pues, va a ir para acá, ¿no? ¿Sí? Ahora, esta pues es la magnitud de esta parte. Lo que nos interesa es justo esta componente. ¿Ok? Si conocemos este ángulo, vamos a ponerle este ángulo teta. Entonces, la componente radial que nos interesa es esta magnitud por el coseno del ángulo, ¿no? ¿Ok? Pues entonces simplemente hay que escribir eso. El coseno del ángulo lo podemos escribir como, de aquí entonces déjenme ponerle de una vez
para que esto esté completo. Coseno de teta, y acá le pongo una df sub r. Bueno, no es sub r, más bien sería x según nuestra notación, ¿no? O sea, no lo confundan con este radio del anillo. Cuando digo la dirección radial, me refiero a esta, ¿no? Va sobre el eje más bien. Sí, lo estaba diciendo mal. Tiene dirección hacia adentro del eje, el eje central del anillo, ¿no? Entonces, nada más vamos a tener en esta dirección, entonces por eso le pongo aquí esta sub x, y ya estoy tomando esta componente, ¿no? Considerando la magnitud de esta por el coseno de este ángulo, entonces ya me da lo que, la componente sobre el eje que necesito, ¿sí? Y el coseno del ángulo, pues es simplemente el cateto adyacente entre la hipotenusa, o sea, x entre esta. Entonces lo podemos poner como dfx es g m x al cuadrado más r al cuadrado, y el coseno que damos es x entre la hipotenusa, que es x al cuadrado más r al cuadrado a la 1/2 por dm. ¿Ok? Bueno, y aquí podrían pensar que esta integral está horrorosa, pero esta es lo más fácil que se puedan imaginar, porque la integral es sobre esta cosa, ¿no? Las x y eso salen de la integral, ¿no? No estamos integrando sobre dx, ni estamos integrando sobre dr, vamos a integrar sobre dm, que es acá la diferencial de masa del anillo. Entonces, en realidad, la integral pues es trivial, ¿no? Integramos esto, y acá pues nos queda simplemente la integral de dm, pues es la masa total del anillo. Todo esto es constante con respecto a nuestra diferencial de masa. ¿Ok? Y entonces nos queda que la fuerza que va dirigida en el eje es simplemente Gm. Ya integramos esta dm, entonces nos queda la masa total del anillo, m mayúscula por x, entre lo de abajo pues tenemos 1/2 por lo mismo a la 1, nos queda la 3/2, ¿no? Y ya está. Es esto mismo que nos pedían mostrar aquí. Entonces está fácil, simplemente usando la simetría del sistema. ¿Ok? Esta es la pura magnitud. Si le quisiéramos poner dirección, pues le podemos poner aquí un menos. Si es que tomamos a la izquierda como negativo y a la derecha positivo, entonces le pondríamos un menos para indicar que va hacia acá, ¿no? Hacia la izquierda sobre el eje X. Y bueno, eso es todo. Entonces, pues nos llevó un buen rato hacer estos ejercicios, pero era necesario que, pues que vieran así cómo aplicar esto que habíamos visto de la teoría de las leyes de Kepler. La siguiente tarea pues va a ser más o menos de este tipo. Y la siguiente clase, entonces nos regresamos a ver la teoría, ahora sí, de la formulación lagrangiana de la mecánica. ¿Ok? Bueno, entonces pues vamos a detenerlo aquí.